Masejet Menachot, Dav Tzadiheh Amudalef 95a, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara y vaya leu, Lechem Hapanim, Nifsal Bemasaot o no Nifsal Bemasaot. La Gemara nos dice que en el Bet Midrash tenían la siguiente duda. ¿Cómo sabemos? Lechem Hapanim, que eran que los 12 panes que estaban encima del shulchan, encima de la mesa, no podían salir de la azara. No podían salir de las paredes que rodeaban la azara. Y si salían, se invalidaban por yotze, psul yotze. Bien, la Gemara nos comenta que en el Bet Midrash tenían la siguiente duda. Cuando había Mishkan y estábamos en el desierto, y sabemos que cuando viajaban, desmontaban, ¿sí?, el Mishkan y viajaban. ¿Qué pasa con los Lechem Hapanim durante esos viajes, durante los Masaot de Bnei Israel en el desierto? ¿Se invalidan? Porque ya que se desmontó el Mishkan, pues no hay kelaim, no hay cortinas, no hay división, no hay paredes, entonces se considera que está afuera, entonces se invalida. ¿O decimos que qué? Que no se invalida durante los viajes, a pesar que no tenían esas paredes alrededor. Esa es la duda que tenían en el Bet Midrash. Mira, que me dice que en verdad esto es un mahloket moraim. Rabbi Yohanan, Rabbi Yoshua ben Levi. Hadamar nifsal, Hadamar eno nifsal. Mande amar nifsal, dichtiv kasher yachanu kenisau. Ma bahanayato nifsal beyotze, av benisiato nifsal beyotze. Mande amar eno nifsal, dichtiv, velechem atamid alav yeh, veidachna miha ketiv kasher yachanu kenisau. Leidach kisa. Ma bahanayato ki lo yatza mimkomo lo mifsil, av benisiato ki lo yatza mimkomo lo mifsil, veidachna miha ketiv velechem atamid alav yeh. Ok, explico. Dice la Gemara, esto es un mahloket moraim entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Solo que no sabemos quién dice qué. Uno de ellos dice que el pan, el lechem hapanim, se invalida durante los viajes. Y el otro dice que el pan, los lechem hapanim, no se invalidan por yotze. La Gemara en este momento entiende que el mahloket es cuando los panes, cuando el lechem hapanim se encuentra sobre el shulchan durante el viaje. O sea que durante el viaje los panes están sobre la mesa. Y aún así hay mahloket que uno dice que se invalidan, otro dice que no. A base de este entendimiento, la Gemara explica en qué discuten. Explica la Gemara, el que dice que el pan, que el lechem hapanim se invalida durante el viaje, se basa en un pasuk en Bamidbar 2.17. Kasher yahanu kenisau. Compara el isau, el viaje, el durante el viaje, con el yahanu, con la hanayá, con el acampar. Y decimos lo siguiente, de la misma manera que el acampar se invalida el lechem hapanim cuando lo sacas fuera de las cortinas, fuera de los kelaim, igualmente durante el viaje se invalida el lechem hapanim cuando lo sacas fuera. Y cuando no hay cortinas se considera que lo sacaste fuera y por lo tanto queda ¿qué? Inválido. Así opina esta opinión, en esto se basa esta opinión. Y la segunda opinión que dice que el lechem hapanim no se invalida se basa en otro pasuk, en el pasuk que nos habla sobre el shulchan durante el viaje. Dice el pasuk en Bamidbar 4.7, Velechem hatamid alav yeh. Mashma que también durante el viaje, que ahí estarán durante el viaje, aún así se le llama lechem hapanim, lechem hatamid. O sea que sigue teniendo la misma santidad a pesar que están durante el viaje. Significa que no se invalidan por yotze, porque si se hubiese invalidado por yotze no hubiesen tenido ese mismo estatus, esa misma kedusha. Aclara la Gemara, bueno, ¿qué va a ser esta segunda opinión que dice que el pan no se invalida? Con la fuente de la primera opinión que dice que Kasher yahanu kenisau. Dice la Gemara, él también dice que hay una comparación, pero de otra dirección es la comparación. La comparación es la siguiente, de la misma manera que al acampar, si el pan no sale de su lugar, ¿qué es de su lugar? Del patio, del Mishkan, ¿sí? O sea, de su lugar que tiene permitido estar. De la misma manera que acampar, si el pan no sale de su lugar, o sea, del patio del Mishkan, no se invalida por yotze. Igualmente durante el viaje, si el pan no sale de su lugar, ¿cuál es su lugar durante el viaje? La mesa no se invalida, por eso cuando está sobre la mesa no se invalida según esta opinión. ¿Y qué va a ser ahorita la primera opinión que mencionamos? Que el lechem, que el pan, sí se invalida con el pasuk, que trae la segunda opinión, que lechem atamid alav, que mashma que mientras que está sobre la mesa, aunque está durante el viaje, sigue teniendo el mismo estatus. Dice la Gemara, buena pregunta. Por lo tanto tenemos que explicar el mahloket de otra forma. Dice la Gemara, el aquí atardim y amar, bimsudar de kule alma lo pligi. El aquí pligi bimsulak, mande amar nifsal dichtiv kasher yahanu kenisau, ma bachanayato nifsal beyotze, benesiato nifsal beyotze, le mande amar eno nifsal dichtiv benasau el moed afalpi shenasa o el moed hu.
ואידך נמי, הכתיב כאשר יחנו כניסהו, לאידך גיסא. מה בחנייתו כי לא מפיק להם לא מפסיל, אף בנסיעתו כי לא מפיק להם לא מפסיל. ואידך נמי, הכתיב ונשאו אל מועד. ההוא לתגלים ודעתה. ואידך, ממחנה הלוויים בתוך המחנות נפקא. Ok. Bien, la Gemara explica ahorita así el mahloket de la siguiente forma. Dice la Gemara, cuando vino Rav Dimi de Eretz Israel a Babel, explicó lo siguiente, que en verdad el mahloket entre ellos no es cuando el pan está durante el viaje y sobre la mesa. No ve mesudar. En mesudar, en verdad, le cule alma, no hay mahloket entre Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon Levi, y ambos opinarían que no se invalida por Yotze. ¿Por qué? Porque dice, como dice el pasuk, en Mamidbar, Veleje Matamid, alavi, que durante el viaje, mientras que el pan está sobre la mesa, tiene el mismo estatus de Kedushá y no se invalida. El mahloket entre ellos, si se invalida por Psul Yotze o no, esto es Lejem Panim, es Bimsulak, cuando fueron retirados de la mesa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fueron retirados? Explico. Cuando llegó Shabbat, ¿sí? Y se cambió. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando se cambió? Se pone el nuevo y se saca el anterior. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y los Kohanim no alcanzaron a comerse el pan, el que acaban de retirar, hasta que ya empezaron a viajar. O sea que están viajando y el pan no está sobre la mesa, sino ya fue ¿qué? Retirado. Ahí, en este caso, es que hay mahloket. El que dice que el pan se invalida, se basa en el pasuk Asher Hanuken Isao, que compara la Isa o el viaje con el acampar. Y de la misma manera que el acampar se invalida del Lejem Panim cuando sale fuera de su lugar, pues también cuando está durante su viaje se invalida el pan cuando sale de su lugar. Y ya que el Mishkan está desmontado, pues se considera que el pan que no está en la mesa está fuera de su lugar y por lo tanto está ¿qué? Inválido. Eso es esta opinión. Y la otra opinión que dice que el pan no se invalida se basa en el pasuk de Bamidbar 2.17, que se dice Venasá o el Moed. O sea que también cuando no sea, también cuando viaja, se sigue llamando ¿qué? O el Moed. Mashma que ¿qué? Que la Kedushá, no solamente de la mesa, sino del lugar del Mishkan, aunque no está construido, pero del lugar en donde hubiese estado construido, se sigue llamando ¿qué? O el Moed, sigue la Kedushá, y por lo tanto, aunque no hay Mejitzá, ¿sí? No se anula la Kedushá del patio, aunque no hay esas Mejitzot, y no se considera que ¿qué? Que Yotze. Según esa explicación, aclara la Gemara qué va a ser la opinión, la segunda opinión que dice que el pan no se invalida. Así que el pan no se invalida. ¿Qué va a hacer con la fuente de la primera opinión que Asher Hanuken Isao? Se lo va a estudiar para la otra dirección. De la misma manera, ¿cuál es la comparación que va a hacer para la otra dirección? De la siguiente manera, de la misma manera que al acampar, si no sale el pan del patio del Mishkan, no se invalida por Yotze. Igualmente al viajar, si no sale el pan de fuera del campamento de Leviá, ¿sí? No se invalida. Y ahorita la misma pregunta, ¿qué va a ser la primera opinión que mencionamos? Que el pan sí se invalida durante el viaje. ¿Qué va a hacer con la fuente de la segunda opinión? Que dice Benasao el Moed, que más que también cuando está no sea, todavía tiene que usar el Moed el lugar, aunque no haya que Mejitzá. Aparentemente dice, no, Benasao el Moed es para decirte, según esa opinión, Litgalimu de Ata, para enseñarnos el lugar del tabernáculo entre las banderas de las tribus. O sea, que para enseñarnos cuando viajaban, dónde estaba el tabernáculo ubicado entre las diferentes tribus. Bueno, y la opinión que dice que sí se invalida, la opinión que dice que no se invalida, que usa este pasuk para otra cosa, ¿dónde va a aprender la ubicación del tabernáculo? Dice, no, la continuación de ese pasuk, Mahane al Bim betoja Mahanot. Va a aprender de la continuación de ese pasuk. Entonces, no puede, de la primera parte, Benasao el Moed, puede aprender que también cuando no hay Mejitzot sigue siendo Kadosh y por lo tanto no se va a invalidar el pan. Ok. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de la opinión que el pan no se invalida. No digo cuál es la opinión porque recuérdense que es un mahloket entre Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon Levi, pero no sabemos quién dice quién. Entonces ahorita vamos a preguntar una pregunta en contra de la opinión que dice que el pan no se invalida, que es la segunda opinión que mencionamos en el orden. Meiti beshat siluk masaot kodashim yusalim beyotze וזווים ומצורעים משתלחים מחוץ למחיצתם. מה אלא אפילו לחם הפנים? לא בר מלחם הפנים. מה נפשך? יהיו אל מועד דווקא הוא אפילו קודשים נמי, יהיו אל מועד דווקא הוא אפילו לחם הפנים נמי, אלא כי התרבין אמר מור אמר במסודר ומור אמר במסולק ולא פליגי. Rabotá, escuchen bien. Ahorita se nos va a voltear la tortilla. La Gemara pregunta en contra de la opinión que dice que el lejem no se invalida. De una baraita. Y escuchen bien esta baraita porque ciertas partes de esa baraita la vamos a analizar más adelante puntualmente. Dice la baraita lo siguiente. En el momento de la remoción del tabernáculo, o sea, de que se desmontaba, se desarmaba, o sea, cuando iban a empezar a viajar, muy bien, ¿sí? Los kodashim que estaban dentro del patio del Mishkan, en ese momento se invalidaban por Psul Yotze.
¿sí? Porque después de que se estaba desmontando y se quitaban los kelaim, las cortinas, pues se consideraba todos los kodashim que quedaban allá, entonces se consideraban kujutz y se invalidaban. Está hablando de kodashim, ¿sí? No está hablando del ejem apanim específico, está hablando de kodashim en general. Y aún así, los zavim y los metzoraim, ¿sí? Se enviaban para fuera de donde ellos estaban. El Zav fuera de Leviá, no podía el Zav, la toma de Zav fuera de Leviá, y Metzorá, que es inclusive más, un nivel, lo mandaban inclusive fuera del campamento de Israel. ¿Sí? O sea, aún así, aquí nos dice que por un lado, cuando se desmontaba la Kedushá del Mahané Shechina, como digamos lo que es la Kedushá, lo del campamento interno, se anulaba. Y por eso, aunque los Kodashim se invalidaban. Pero aún así, las Kedushá de los otros campamentos se mantenían. Y un Zav tiene que seguir fuera de del campamento de Leviá, no puede entrar. Y un Metzorá fuera inclusive de él, Mahané Israel. Ven la Gemara dice un segundo. Al principio decimos que los Kodashim se invalidan por Yotze, cuando se viajan. Mashma que incluido dentro de aparentemente de los Kodashim es general, incluyendo que el Ejem Apanim, que también el Ejem Apanim que se va a invalidar por Yotze. Pregunten contra la opinión que dice que no se invalida. Dice la Gemara, no, cuando la Baraita dice que Psulim, ¿sí? Los Kodashim se invalidan por Yotze, son todos los Kodashim menos Lejem Apanim. Pregúntale a la segundo, no me cuadra. ¿Por qué? Mi mano, Shach. Sí, cuando decimos el Pasuk Ben Asao el Moed, es que también cuando está desmontado el Mishkan, también cuando está desmontado el tabernáculo, también cuando están en estado de viaje, viajando, aún así tiene Dino el Moed. Y entonces sigues la Kedushá fuerte el Hatzer Mishkan. Entonces, si es así, pues al igual que el Lejem Apanim no se invalida, también Shar Kodashim no se debe invalidar. Y si cuando decimos Ben Asao el Moed, es el Moed, porque se le llama así, pero no es que tiene Dino el Moed y no tiene Kedushá, pues de la misma manera que el Shar Kodashim se invalidan por Yotze, pues también el Lejem Apanim deberían invalidarse. Entonces no entiendo cuál es la diferencia. Por eso la Gemara se retracta y explica otra forma, que en verdad no hay mahloket entre esas dos opiniones, sino están hablando en qué? En diferentes casos. Muy bien. Dice la Gemara, cuando vino Rabbi Neret Israel Babel, dijo que en verdad una de las opiniones, el que dijo que el pan no se invalida, está hablando cuando el pan está mesudar, está sobre la mesa. Entonces no se invalida. Y la otra opinión que dice que el pan sí se invalida es cuando fue retirado del pan de la mesa, previo, como explicamos, a empezar a viajar, y por eso dice que se invalida. ¿Por qué? Porque como se anuló los Kelaim, ya se anuló la Kedushá del Hatzer Mishkan, ¿sí? O sea, todos están de acuerdo que cuando dice Benasao el Moed, es más que todo técnico. Benasao el Moed para enseñarnos en dónde se viajaba, cómo era el orden del viaje. No para decirte que tiene Dino del Moed. Ya no tiene Dino del Moed. Y por eso, si lo sacaste, ya queda inválido. El que dice que no se invalida el pan, está hablando en otro caso. Que es cuando está todavía, ¿qué? Sobre la mesa. Muy bien. Entonces no hay mahloket. Tomamos, o sea, cambiamos todo. Seguimos. En la baraita que trajimos, que dije que más adelante vamos a ver ciertos puntos, ahorita vamos a analizar uno de ellos, dijimos que en el momento que se desmontaba el Mishkan para comenzar el viaje, los Kodashim que habían ahí se invalidaban por Yotze. Dice la Gemara al respecto lo siguiente: Amar Abaye, Shma mina, yesh siluk masaot balayla. Dice al Kadataj siluk masaot balayla, eimat midli. Letzafra, ma'ira mishum Yotze. Teipukle, dice lebelina. Pshita, lלכת יומם ולילה כתיב. מה עוד תימא נמילי אחד להכיר ביממה, אבל אחד לא עקרו יוממה ולילה לא מצאו עקרי, כמה שמלן. Ok. Dice la Gemara lo siguiente, dice Abaye. Podemos aprender de la baraita. Otra vez, ¿qué dice la baraita? Que Kodashim, cuando desmontas el Mishkan, antes de viajar, automáticamente se invalidan. ¿Por qué? Que Psul Yotze. Psul Yotze. Ese es el Psul que hay, no hay otro Psul. Ese es el primer Psul que llega. Dice Abaye, podemos aprender de aquí que existe viajar durante la noche. O sea, que si se sube la nube, sabemos que cuando viajaban, cuando la nube se subía. O sea, existe viajar durante la noche. O sea, que si la nube subía de encima del Moed en la noche, no esperaban hasta la mañana siguiente para desmontar y arrancar, sino de inmediato desmontaban en la noche y arrancaban en la noche. ¿Cuál es mi prueba? Que así era. Porque si tú me dices que no se desmontaba en la noche y no se viajaba en la noche, si no esperaban hasta cuándo, ¿qué vas a decir? Que esperaban hasta la mañana. Un segundo. Si ya la nube salió en la noche y tú me dices que esperan hasta la mañana, la es que no se hace en la mañana, apenas empieza la mañana, no se hace ningún corbán porque ya están de salida. Entonces todos los Kodashim que hay ahí, que son Kodashim del día anterior, entonces ¿por qué están inválidos? Por Lina. Psul Lina. Cuando pasa la noche y no se consumieron, no se usaron, está Pasul. O sea, primera hora en el día, antes de que quitaste los Kelaim, ya sé por Psul Lina, no por Psul Yotze. El hecho que la verdad te dice Psul Yotze significa que existe en la noche viajar
y desmontar, y ahí va a haber psul yotzei, aunque no hay psulina porque no ha pasado la noche. Así dice ¿quién? Abaye, prueba bomba. Dice la Gemara, estoy de acuerdo contigo, dice la Gemara. Pero obvio que así es, no es ningún haidush eso que arrancaban y viajaban en la noche. Está escrito en la Torah. Shemot 13:21, la lejet yomam, valaila en la noche. Dice la no es tan pashuta. Ahí puede ser que cuando arrancaban durante el día, seguían viajando también durante la noche. La lejet yomam, valaila. Pero ¿quién te dijo que podían arrancar también en la noche? Eso no, ese es el haidush de ¿quién? De Abaye. Seguimos. Urmini. Huglelu parojot. Hutru azamim utzalin ikanes lesham. Amar Rabashe lo kashia. Har Biliezer, har Rabanan. De Tania. Rabbi Eliezer אומר, יכול דחקו זבים מוצרים ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, יכול להיות חייבים. תלמוד נאמר, ושלחו מן המחנה כל צורך וכל זב, וכל טמא לנפש. בשעה שטמא מתים משתלחים, זבים מוצרים משתלחים. אין טמאים מתים משתלחים, אין זבים מוצרים משתלחים. Escuchen bien, Rabotay, esto. Ahorita la Gemara se enfoca en otro punto que mencionamos en la varita anterior, que también cuando ya se desmontaba el tabernáculo para poder comenzar a viajar, si no obstante todos los Kodashim, la zona perdía la Kedushá y los Kodashim se invalidaban por Yotzé, pero todavía estaba la restricción de que el Zab y los Metzoraim tenían que estar enviados de sus campamentos. O sea, el Zab no podía entrar al campamento de Leviá y el Metzorá es más estricto, que no puede entrar inclusive al campamento de Israel, a pesar cuando estaban viajando. Aunque ya se desmontó el Mishkan, esas restricciones sí se mantenían. Y la Gemara dice, no me cuadra. Esta varita que acabamos de decir, que vimos antes, que nos dice esto, que nos dice esto que acabamos de decir, que las restricciones del campamento se mantienen y tienen que salirse, no me cuadra con otra varita que acabamos de leer. Hay una segunda varita que dice que cuando enrollaban las cortinas para arriba para desmontar el tabernáculo para empezar a viajar, en ese momento, dice la varita, permite que los Zavim y los Metzoraim entren para todos lados. Si yo no hay nada, contradicción. Dice Rabashe, no es contradicción porque en verdad es mahloket, discusión. La baraita última, que nos dice que está permitido que entren cuando se viajaba, es la opinión de Rabbi Eliezer. Y la primera es la opinión de Jajamim. ¿Qué opinión de Rabbi Eliezer? Vemos que Rabbi Eliezer opina que cuando viajan se quita la kedushá de los campamentos otros y no hay restricción para los Mesorim y los Zavim. Dice la hermana en otra baraita. Rabbi Eliezer dice lo siguiente, presten atención. De ahí aprendemos una idea para esto. Es una idea más que todo, no está escrito explícitamente. Dice Rabbi Eliezer, uno hubiese pensado que un Zav y un Metzorá, cuando entra la Azara para hacer el Korban Pesach, cuando se hace Betumá, expliquemos un poco más. Korban Pesach no se puede hacer ¿qué? Con Tumá. Cuando digo Tumá me refiero a Tumat Met, de muerto. Entonces, si tiene Tumat Met, ¿puede entrar? No puede entrar. Pero ¿qué pasa? Si la mayoría del Tzibur en el Pesach tienen Tumat Met. Tumat Met específicamente, no cualquier Tumá. Tumat Met. ¿Sí? La halajá es que se puede, todos los Temeim Metim pueden entrar a la Azara y hacer ¿qué? El Korban Pesach, porque utar betumat met, pero Zavim y Metzoraim no pueden, es únicamente tumat met. Entonces uno hubiese pensado que si aún así entraron Zavim y Metzoraim a la Azara en Pesach, cuando fue un Pesach que se le permitió a quién, a tumat met, uno hubiese pensado que por lo menos uno hubiese pensado que mira, este permiso es únicamente para los que están temei metim, para los que están también por Zao Metzorá, como no es un permiso, no tiene permiso, si lo hacen van a tener la consecuencia regular. ¿Cuál es la consecuencia? Karet, ¿sí? Porque entraron al Bet HaMikdash con Tumá, ¿cómo están? Talmud Lomar, no es así. Dice el pasuk en Bamidbar 5:2, Vishalehu mina mahane kol tzarua bechol zav, está hablando del envío de Metzorá y del Zav fuera de los campamentos, y Hol Tameh Lanefesh. ¿Cuál es Tameh Lanefesh? Tumat Met. Comparamos uno con otro. Dice Rabbi Eliezer para decirte, cuando el Tameh Met no puede entrar al Mahané, no puede entrar a la Azara, ahí es cuando decimos que el Zav y el Metzorá, si entró, tiene su regla clásica que tiene Karet. Pero en el caso que el Tumat Met no es enviado del campamento y le dejamos entrar a la Azara, el caso de Pesach, pues el Zav y Metzorá no puede entrar, pero si entró, no va a haber ¿qué? No va a haber Karet. Vemos de todas formas claramente que según Rabbi Eliezer, si todo depende de qué, todo depende de Tumat Met. Y si Tumat Met no hay, es más fácil, más light, Tumat Zav y Metzorá. No se anula, no se permite entrar, pero si entró no hay Karet. Entonces si es así, podemos decir también aquí, cuando se desmontaba el Mishkan y empezaban a viajar en el desierto, ¿sí? Los Temei Metim no se enviaban para fuera del Mahané, porque también cuando estaba el Mishkan, ¿a dónde no podían entrar al Hatzer a Mishkan? Al Hatzer. Cuando estaba desmontado, entonces ni eso había, entonces no había Mejitzán, se podía entrar inclusive ahí. Entonces era light. Entonces como es light para Temei Metim, para Zav y para Metzorá, se le permite que entren ¿qué? Inclusive a sus campamentos, a Leviá o a Israel.
Muy bien, muy bien. Aparentemente es Bediabad. Y los Mefarshim hablan, pero ¿cómo queremos traer una prueba que Rabbi Eliezer opina que inclusive el Jatejilá, cuando se desmonta, se puede entrar? Pero sí vemos la idea que es más light y se puede entrar por lo menos Bediabad inclusive... O sea, aquí toda la prueba de Rabbi Eliezer se está basando en el caso de Tamemet de Pesach, que ahí es Bediabad. Pero aquí lo lleva inclusive al Jatejilá. Pero la idea está clara que es, si somos Mekilim en Tumatmet, en Zavi Metzorah somos Mekilim. Por esa es la fuente de Rabbi Eliezer. Ese es donde encontramos que Rabbi Eliezer así opina. Eso es Mahloket, básicamente. Seguimos la botay, próxima Mishnah. Dice la Mishnah. Achat shete halechem, va'achat lechem apanim, lishatam va'arichatam bachutz ve'afiatam bifnim. Ve'enan dochot et hashabat. Rabbi Yehuda omer kol ma'asehem bifnim. Rabbi Shimon omer leolam veragil lomar shete halechem ve'lechem apanim, kesherot ba'azara o kesherot be'bet pagi. Okay, rabotay. Aquí esta Mishnah nos sigue hablando de shte halechem, que son, ¿cuáles son shte halechem? Los dos panes de Shavuot, muy bien, y lechem apanim. Nos trae tres opiniones, presten atención. Primera opinión es la opinión de ¿quién? Tanakama. Tanakama dice, ya sea shte halechem o ya sea lechem apanim, su amasado, lishatán, y arijatán, su moldeado, se pueden hacer afuera, que es afuera de la azara. Pero afiatán, su horneado, se tiene que hacer ¿dónde? Adentro. Y el horneado no aplaza el Shabbat, no se puede hacer en Shabbat. Primera opinión. Segunda opinión que discute sobre la primera parte, dice Rabbi Yehuda, no señor. Todos los procesos de shte halechem y lechem apanim, ya sea el amasado, ya sea el moldeado, ya sea el horneado, todo se tiene que hacer ¿dónde? Adentro. Así opina la segunda opinión, Rabbi Yehuda. Tercera opinión la dice Rabbi Shimon. Dice Rabbi Shimon, siempre acostúmbrate a decirle olame verragil lomar, un lenguaje interesante que la Gemara va a analizar. Siempre acostúmbrate a decir que shte halechem y lechem apanim está kasher hacerlo, todos sus procesos, ¿qué significa eso? Ya sea su amasado, su moldeado e inclusive su horneado, en la azara y también fuera de la azara, dentro de las murallas de Jerusalén. O sea que todo se puede hacer ¿dónde? Afuera. Repitamos las tres opiniones. Primera opinión, shte halechem y lechem apanim, amasado y moldeado, fuera de la azara se puede. Horneado, únicamente adentro. Segunda opinión, Rabbi Yehuda, todo en shte halechem y lechem apanim, todos sus procesos, amasado, moldeado y horneado, todo hay que hacerlo dentro de la azara. Tercera opinión, Rabbi Shimon, leolame verragil lomar, siempre acostúmbrate a decir que todos los procesos de shte halechem y lechem apanim, todos, amasado, moldeado y horneado, se pueden hacer en la azara y en Bet Pagi. Bet Pagi es toda la zona de Jerusalén dentro de las murallas. ¿Sí? Y como dijimos también, una alajá adicional que mencionamos, que no, la horneada de los panes no dojeta Shabbat. Esto mencionó en la opinión de Tanakama. Ok. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara, un segundo. Gufa kashia. אמרת לישתם ועריכתם בחוץ, על מידת יבש ונתקדשה. ואפייתם בפנים, על מידת יבש ונתקדשה. אמר רבא הוקשה, אדם קשה, שהוא קשה כברזל, ומנו רב ששת. מהי קשיה? מהי קושיה, פרדון? דילמה, יסרון לא מקדש, תנור מקדש. אלא היא קשיה קשיה. ואפייתם בפנים, עלמא תנור מקדש, ואין דוחות את השבת, ייפסלו בלינה. אמר רבא, הוקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל, ומנו רב ששת. אמר רב שמאי קושיה, דילמה מהי בפנים, במקום זריזים. ועד רב שברותה היא. מה נפשך? היא אפייה בין הזריזים, לשבר יחנמי בין הזריזים. והיא לשבר יחלו בין הזריזים, אפייה נמי לא בין הזריזים. אלא דרב שברותה היא. Escuchen bien. Dice la Gemara se enfoca en la opinión de quién? De Tanakama. ¿Sí? ¿Qué repito la opinión de Tanakama? Shte halechem y lechem apanim, amasado y moldeado, ¿se puede hacer en dónde? Afuera, muy bien. Pero el horneado, adentro. Bien, la Gemara dice, un segundo, no me está cuadrando, esto está contradictorio, mi neupe. Si tú me dices que el amasado y el moldeado se puede hacer afuera, significa que los utensilios que se usaron para ese proceso y sobre todo para poner la harina, ¿sí? No fue un utensilio que tiene santidad de ¿qué? De Klisharet. Porque si tiene santidad de Klisharet, pues no puedes hacerlo afuera, se invalida por Yotze, ¿sí? Entonces no está invalidado por Klisharet, no tiene que usar de Klisharet. Y por eso cuando haces el izarón de harina para preparar estos panes, ¿sí? Este utensilio que se usó en seco no santificó a la harina y por eso es que se puede amasar y moldear afuera. O sea que los utensilios de seco, de sólidos, no fueron santificados. Y por eso puedes hacer los primeros dos procesos afuera. Pero si es así, no entiendo la segunda parte de Tanakama.
¿El horneado o únicamente adentro? Segundo, horneado es el horno. El horno es también algo que es sólido, ¿sí? También se usa para el pan. Pero si no fue santificado, porque hay que hacerlo adentro. Puedes hacerlo también afuera, no hay ningún problema. Hornearlo afuera, puedes meterlo, ¿sí? Todo lo que nos impide hacer afuera es cuando ya tiene Kedushá, de Kedushat HaGuf, de Kli Sharet, santificó al producto con Kedushat HaGuf y ahí no puede salir. Pero si tú me dices que Kli Yavesh, que utensilios de cosas sólidas no fueron santificadas con Shemen HaMishcha y Kli Sharet, etc., y por eso el producto no es santificado con Kedushat HaGuf, entonces también el horno, que es de Kli Yavesh, también no se puede. Dice, buena pregunta, dice la Gemara, dice Raba, esta pregunta fue muy... Uksha Adam Kashe, Sheu Kashe Kabarzel. Esta pregunta fue muy difícil de responder por una persona muy inteligente y aún así no lo supo responder. Y era una persona muy fuerte en cortar a la hot como un hierro. O sea, era una pregunta muy fuerte y una persona fuerte no la pudo responder, o sea, fuerte, inteligente no la pudo responder. Y a pesar que era fuerte como Barzel en la toja la hot, aún así no podía ¿qué? Responderle. ¿Quién era esa persona? Rav Sheshat. Así se la llamará. Sin embargo, no entiendo cuál es la pregunta. Big deal. Hay Kli Yavesh y hay Kli Yavesh. Puede ser que el Izarón, ese no tenía Kedusha, y por eso la harina no tenía todavía Kedushat HaGuf, y por eso los primeros dos procesos, que son ¿cuáles? Amasado y moldeado, se podía hacer afuera, porque no había ninguna Kedusha. Pero el horno sí tenía Kedusha. ¿Cuál es el problema de decir que aparte de los Kli Yavesh no era Kadosh y el horno sí? Y como el horno sí era Kadosh, consagraba los panes y si estaban fuera los invalidaba. Muy sencillo, es diferente, no aplica la misma ley para todo. Entonces no entiendo cuál es la pregunta. Dice la hermana, no te voy a explicar, la pregunta es la siguiente. Al principio de la Mishnah mencionamos que la horneada, según Tanakama, la horneada de Shte Alechem y Lechem Apanim, ¿dónde se hacía? Adentro, la horneada, el proceso de horneo adentro. Mashma entonces que el tanur santifica los panes con Kedushat HaGuf, ¿sí? Y por eso hay que hacerlo ¿en dónde? Adentro. Pero después la Mishnah nos dice, en la misma opinión de Tanakama, que la horneada no aplaza Shabbat, no dojeta Shabbat. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Si no se puede hacer en Shabbat, ¿cuándo hay que hornearlos muy bien? En la víspera de Shabbat. Pero si tú me dices que el tanur me kadesh y hay que hacerlo en la víspera de Shabbat, porque no aplaza. Entonces, cuando lo hacen en la víspera de Shabbat, santificó a los panes. Y como no los colocaste todavía en la mesa, porque se nada más al día siguiente, cuando pasa la noche y no lo usaste, ¿qué pasa? Psulina. Entonces, ¿cómo puedo usar los panes? Dice y sobre eso es que Raba dijo que esta pregunta fue una pregunta muy fuerte, o sea, una pregunta muy difícil de responder, muy fuerte de responder, y la hizo una persona fuerte, o sea, inteligente, y era una persona fuerte que sabía la toja, la hot como Kabarzel, ¿sí? Y aún así no sabía responderla. ¿Y quién era? Rav Sheshat. Dice, viene Rabashe y dice, no, todavía no me cuadra. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Aparentemente la respuesta es muy sencilla. Cuando la Mishnah nos dice, así responde Rabashe, cuando la Mishnah nos dice que el horneado se hacía en ¿dónde? Adentro, ¿sí? No es que se hacía adentro, sino se hacía con los kohanim que trabajan adentro. O sea, los kohanim zerizim, ¿cómo se dice zerizim en español? Los ágiles, ¿sí? O sea, cuando dice bifnim es con los kohanim de adentro. O sea, se hacía afuera, pero con los kohanim ¿qué? De adentro, que son zerizim. ¿Por qué necesitas zerizim? Para que no sea hametz. Esos panes no pueden ser necesitas ágiles, que estén pendientes. ¿Sí? Entonces puede ser que en verdad se hacía afuera. Como se hacía afuera, no se santificaba, entonces no había psulina. Y cuando dice bifnim es con los kohanim de adentro. Así dice Rabashe. Sin embargo, dice la Gemara, no puede. Lo que dice Rabashe es externo, bórralo eso, no es verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos nosotros en la Mishnah? Que el horneado se hacía adentro. Pero los primeros dos procesos, amasado y moldeado, se hacían ¿dónde? Afuera. Aquí acabamos de explicar que el horneado, cuando decimos que se hace adentro, no es que se hace adentro, también se hace afuera, pero con el tzebet, con el equipo de los kohanim de adentro. Sí, pero un segundo. Entonces es así. Sí. ¿Y por qué se hace con el tzebet de adentro? ¿Para que no se vuelva qué? Hametz. ¿Para que no se vuelva hametz? Entonces también los primeros dos pasos. También los primeros dos procesos que son que el amasado y el moldeado, también ¿quién tiene que hacerlo con bifnim? Con el equipo de adentro. Porque la Mishnah me dice, los primeros dos procesos afuera y el último proceso de horneado adentro. ¿Y qué adentro? Con el equipo de adentro. No, también los primeros dos procesos tienes que hacerlo con el equipo de adentro para que no se vuelva hametz, porque también se vuelve hametz cuando está amasando y todo eso. Por eso es el hermano que dice Rabashe es baruta. Efectivamente, si es así, vuelve la pregunta. Lo que dijo Rab es correcto, que teníamos una pregunta fuerte. No puede ser que una fía no aplaza Shabbat y por lo tanto tienes que hacerla ¿desde cuándo? Desde el Shabbat. No puede ser, ¿por qué? Porque la Kedushá es una Kedushá de verdad, ¿sí? El Tanur Mekadesh, y si el Tanur Mekadesh, por eso que dice que hay que hacerlo adentro, ¿sí? Entonces se hace Kedushá, entonces no puede hacer Psulina.
¿Cómo puede ser? Se van a invalidar. Y la pregunta se queda, como dijo Rab, una buena pregunta, difícil de responder por una persona difícil, o sea, que fue hecha por una persona fuerte y por una persona muy inteligente que cortaba las alajot y aún así no tenía respuesta. ¿Quién era? Rav Sheshat. Seguimos, no tenemos respuesta al respecto. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer Kol Maaseh Bifnim. Amar Rabbi Yehuda Bar Kahana Oshnei Mikra Echad Darshu. Ve'u derechol ve'afki hayom ikdash bakeli. Rabbi Yehuda Savar Bechol Ashkechinu dekaf ule. Amar Lehu derechol kafit ule. Derechol kafit ule. Afki hayom ikdash bakeli. Ve'ifsele belina. Rabbi Shimon Savar Beshabat Ashkechinu dekaf ule. Amar Lehu lo derechol be'ait ule me'evde. Perdón, lo derechol be'ait ule me'evde. Me'tanur mekadesh. Shulchanu de mekadesh. וממצית אמר דבשעת אפייה שכחינו, והכתיב היתנו הכהן קודש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים לפני השם, אלא מאי דלאכול דקאמר להו אחי קאמר ליה. ליקה לחם כי אם לחם הפנים המוסרים לפני השם. אמר לו לא מבאי ההי דכיוון דנפק לי ממילא דלאכול הוא, אלא אפילו הייך נמי דהיום מקדש בכלי הבו דלאכול. ¿Por qué מסוכן הוא? ורבי יהודה ורבי שמעון בגמרא פליגי. de Kanami, de Katan, Rabbi Shimon Omer, Leolame Veragil Omar, Shetea Lechem Elechem Apanim, Yishot Bazar, Kushadot Bet Pagi, Shema Mina. Ok, al final de la Mishnah mencionamos dos opiniones, ¿sí? Las últimas dos opiniones, aparte de Tanakama, está la opinión de quién. Las últimas dos, vamos a hablar una y dos, pero en verdad es la 2 y la 3, ¿no? Rabbi Yehuda dice que todos los procesos de Shetea Lechem Elechem Apanim, o sea, amasado, moldeado y horneado, todo hay que hacerlo ¿dónde? Adentro. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, Leolame Veragil Amar, siempre acostúmbrate a decir que ¿qué? Que todos los procesos Lechem Apanim y Shetea Lechem, todos se pueden hacer adentro y afuera. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la razón del majloquet entre ellos? Aparentemente el majloquet es que Rabbi Yehuda dice que el Lechem Apanim, Shetea Lechem, el pan, se santifica con el Klisharet. Entonces tiene que usar Takuf. Y si tiene que usar Takuf, tienes que hacerlo ¿dónde? Dice Rabbi Yehuda, todos los procesos tienes que hacerlo ¿dónde? Adentro, porque tiene que ser Kadosh. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no, el pan no se santifica a través de los Klisharet, y por lo tanto no tiene que usar Takuf. Y si no tiene que usar Takuf, puedes hacerlo ¿dónde? Todos los procesos lo puedes hacer ¿dónde? Afuera. Es el majloquet entre ellos. ¿Y en qué se basa cada uno para decir lo que dice? Dice Rabbi Abba Bar Kahana, ambos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, se basan en el mismo pasuk y lo interpretan de formas distintas. Escuchen bien, porque con esto ya acabamos. Explico, este pasuk es, para un poco de contexto, cuando Jonatán mandó a David, porque Shaul su padre quería matarlo, David se escapó ¿a dónde? A Nob ir a Kohanim. ¿A dónde? ¿Quién estaba ahí? Ahimelech a Cohen. Y le pregunta Ahimelech a David, al rey David, ¿por qué vienes solo? ¿Por qué viniste solo? Le dice David, yo vengo por mensajero de Shaul. ¿Sí? Y después le pide David a Melech, ¿a quién? Bueno, en el futuro David a Melech le pide a Ahimelech, ¿sí? Por favor, dame pan para comer, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, literal, se estaba muriendo de hambre. Ahimelech le dice, mira, no, le respondió Ahimelech, no tengo pan jol, no tengo pan jolín, pan profano para darte. Yo soy Cohen, tengo solo Lechem Apanim para darte, ¿sí? Cuando le dice a Ahimelech esto a David le dice lo siguiente, Ve'u derechol, ve'afki hayom mikdash bakeli. Hay majloquet entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. ¿Cómo se interpreta esta respuesta? O sea, estas palabras de David Amelech, ¿hacia quién? Hacia Ahimelech. Rabbi Yehuda dice que David encontró a los Kohanim horneando el Lechem Apanim. ¿En qué día? Día de semana. ¿Qué día de semana es? Viernes, muy bien, víspera. Se les dice, David, a los Kohanim, ¿ustedes están acostumbrados a hornear estos panes en día de semana? ¿Sí? No, aparentemente es complicado. ¿Por qué? Porque el pan se consagra en el utensilio, o sea, en el horno, y como lo usas al día siguiente, pasul beliná, se tiene que hornearlo cuando en Shabbat. Así le dijo David Amelech. Así explica Rabbi Yehuda el pasuk. Y por eso, Rabbi Yehuda opina que el utensilio consagra el pan. Y por eso, hay psul de yotze, etc. Y psuliná también, tiene que usar. Por eso Rabbi Yehuda dice lo que dice, que el utensilio consagra. ¿Sí? Rabbi Shimon, sin embargo, dice, no. David no se encontró a los Kohanim horneándolo en Hol, sino se encontró horneándolos ¿cuándo? En Shabbat mismo. ¿Sí? Y vino David Amelech y les dijo, cuando se encontró que estaban horneando, preparando todo esto en Shabbat, según esta explicación de Rabbi Shimon, le dice, ¿acaso ustedes tienen que hacer esto en Shabbat? ¿Por qué no lo hacen en Hol? ¿Por qué no lo hacen en día de semana? ¿Acaso el horno santifica los panes, que por eso tú me tienes que decir que tienes que hacerlo en Shabbat para que no haya psuliná? No santifica, ¿sí?
Lo que santifica no es el horno, no son los utensilios previos, sino es la mesa que santifica los panes. Vemos que ¿qué? Que los Keli Sharet no santifican. Así Rabbi Shimon dice. Viene la Gemara y dice, no me cuadra esta explicación. No me cuadra esta explicación el majlok entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque según ambas explicaciones, David se encontró a los Kohanim. ¿En qué momento? En el momento que estaban horneando los panes, ya sea el viernes o ya sea el Shabbat, pero se lo encontró en el momento que estaban, ¿qué? Horneando. Dice la Gemara, no me cuadra. Porque el pasuk después, ¿sí? Ahí mismo, que es en Shemuel tomo 1, capítulo 21, el versículo anterior es el 6, el que le sigue el 7, dice, Vaitenlo a Kohen Kodesh, ki lo hayasham lechem, kim lechem apanim, hamusarim ilifnei Hashem. Los panes que le ofreció, ¿sí? Fue que pan, los musarim, ¿qué son los musarim? Los que ya fueron, ¿qué? Retirados. ¿Cuándo fueron retirados? En Shabbat. ¿Y cuándo fueron horneados esos? Hace una semana. Esos retirados. Entonces no puede ser que lo vio horneando esos panes. Porque el pan que le dio fue los retirados de Shabbat fue hace una semana. No puede ser que lo vio horneando esos panes. ¿Cómo tú me dices que fue horneando? Por eso dice la Gemara que en verdad David efectivamente se lo encontró después de que ya quitaron el pan de por encima de sobre la mesa. Que es derejol. Que le dice David. Dice, no, los Kohanim, te explico. Dice la Gemara, te explico. Los Kohanim le dijeron a David así. No tengo pan para darte. Tú quieres pan para comer, ¿verdad? No tengo pan jol para darte. ¿Sí? Tengo nada más el lechem apanim hamusarim limilifnei Hashem. Nada más tengo el lechem apanim que ya fue retirado. Entonces no te lo puedo dar para decirles en los Kohanim a David. No sé, tú no puedes eso. Le dice David a Melech. No solamente ese pan me lo pueden dar, ese pan que ya fue retirado me lo pueden dar. ¿Por qué? Porque ya no hay meilá. ¿Por qué no hay meilá? Cuando está sobre la mesa hay meilá. ¿Por qué? Porque nadie lo puede comer. Pero una vez sale de la mesa, ya está permitido para los Kohanim. Está permitido para los Kohanim, uno no lo puede comer. Pero ya no hay que meilá. Entonces dice, no nada más este pan que ya fue retirado, que no tiene meilá, me lo pueden comer, que es derejol, o sea, ya es casi julín, porque ya no hay meilá, aunque todavía hay una restricción de Kohen. Sino inclusive los que están sobre la mesa, los que también están todavía sobre la mesa, ¿sí? Que Ayom Ikdash Bakli, que hoy se santificó en el Kli, ¿sí? Están sobre la mesa y se santificaron y es Kadosh Mamash, y por ende tienen que Din, Meilá, tienen que usar 100%, aún así, también ese me lo puedes dar. ¿Por qué? Dice David, porque soy Mesukán. Yo estoy en peligro de vida, tengo que comer algo. Y usted, la Gilat Kodesh, está prohibido que un zar, un extraño, coma Kodesh, pero Pikuach Nefesh permitido. Se demen ese. No solamente el que sacaron, sino también el que está en la mesa me lo podría comer. Así fue el que le dijo. De todas formas, como ya tumbamos la explicación de Rabbi Bar Kana, que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon discuten en este pasuk de antes, en el pasuk de Shemuel, sobre David y Ahimelech y eso, y cuando encontró, sí, como explicamos, ya acabamos de tumbar esa explicación, es en que discuten, en qué se basan para decir, o sea, sabemos que cada uno dice, pero en qué se basan para decir, se llama Big Marapli. Cada uno recibió tradición diferente de su maestro. Es el Mahloket. Y te voy a dar una prueba que así es. Porque en la Mishnah algo muy interesante. Tanakama dice su opinión. Rabbi Yehuda dice su opinión. Que se puede hacer todos los procesos, no se puede. Todos los procesos hay que hacerlo ¿dónde? Adentro. Pero cuando llega la tercera opinión, Rabbi Shimon dice, Leolame verragil lomar, siempre acostúmbrate a decir que todos los procesos de Lechem Apanim se pueden hacer ¿dónde? En todos lados. ¿Por qué tiene que decir Leolame verragil lomar? Que diga directamente. Lechem Apanim se pueden hacer todos los procesos ¿en dónde? En todos lados, porque siempre acostúmbrate a decir, porque te está diciendo, siempre acostúmbrate a decir esto porque recibí esto de mis maestros. ¿Sí? Entonces vemos que es un tema de Kabbalah, el Mahloket es cuál, cada uno recibió diferentes de sus maestros y en eso es que discuten, pero no en el Pasuk Shema Minei. Efectivamente la Gemara sí, efectivamente recibe esa prueba del lenguaje de Rabbi Shimon que dice Leolame verragil lomar, que siempre acostúmbrate a decir, o sea, recibí de mis maestros esto y por lo tanto siempre acostúmbrate a decir. Vemos que el Mahloket es qué fue la tradición que cada uno recibió. Rabbi Yehuda recibió de su maestro que todos los procesos hay que hacerlo adentro. ¿Por qué? Porque el Kli santifica al pan, hay que hacerlo adentro para que no haya Dios, ¿sí? Y Rabbi Shimon dice todos los procesos se pueden hacer afuera. ¿Por qué? Porque opina que el tanur no me kadesh el pan, y si no me kadesh el pan se puede hacer también ¿qué? Afuera. Así recibieron de sus maestros. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.